Leyendo la Biblia me impresiona la historia del rey Saúl, de cómo este hombre de una tribu, según él era muy pequeña, la tribu de Benjamín, era hijo de un hombre llamado Cis. Este hombre fue pedido a Dios porque el pueblo estaba asediado por los filisteos y en su falta de fe, en vez del gobierno de Dios, pidieron un gobierno humano. Pero me impresiona mucho en el primer libro de Samuel, capítulo 9 y también en el capítulo 10, de cómo Saúl salió a buscar las asnas de su padre. Estaban perdidas y su padre lo mandó con un criado a buscarlas. Ahora bien, todo era propósito de Dios, porque en busca de esas asnas, Saúl se iba a encontrar con el vidente, se iba a encontrar con el profeta Samuel, al cual ya Dios le había mostrado que Saúl lo iba a buscar. Ya que ellos no encontraban las asnas, entonces el criado le dijo que el vidente Samuel le podía decir algo. Y así mismito aconteció. Cuando ellos iban de camino, ya Dios se lo había revelado a Samuel. Y recortando un poquito la historia, Samuel habló con Saúl y no solamente eso, Dios mudó el corazón de Saúl a otro hombre, es decir, a un hombre con corazón de rey, con corazón de guerrero. Aún profetizó, fue un llamado poderoso, fue, como dicen muchos, la misma gloria de Dios en Saúl. Dios estaba con Saúl y él fue el primero que comenzó a gobernar como rey en Israel. Porque antes Dios se limitaba con los sacerdotes, los profetas y los jueces. Pero como el pueblo pidió un rey, pues Dios se lo concedió. Ahora bien, ese reinado de él iba a tener éxito si él guardaba al pie de la letra la palabra de Dios, los estatutos que Samuel le había dado. Ahora bien, en un momento determinado, cuando él se le dijo lo que tenía que hacer en contra de Amalek y su pueblo, no lo hizo al pie de la letra, sino que hizo preferencias entre el rey y aún entre los animales más gordos, cuando se le dijo que nada de eso debía quedar. Y aquí fue donde la sentencia de Dios llegó sobre él, porque no guardó en sí la palabra de Dios como tenía que guardarla. Esta desobediencia le costó el reino a Saúl y le fue pasado a otro. No de inmediato, pero ya la sentencia estaba dada. Ustedes se preguntarán qué pasó con Saúl, por qué terminó así, si fue un hombre con un gran llamado. El profeta Samuel fue quien lo ungió, él profetizó, fue mudado a otro corazón, a un corazón de un hombre valiente, a un corazón de rey. ¿Cómo terminó así? ¿Cómo desobedeció? Amados hermanos, tengan presente que en la forma como Dios llama a una persona, no le garantizará un final exitoso si esa persona no obedece. Saúl fue primeramente escogido por Dios, profetizó, tuvo un llamado poderoso, pero no terminó bien. No terminó bien. Su mayor problema fue la arrogancia, fue creer que él podía actuar fuera de la voluntad de Dios, fuera de los principios del Señor. Y es ahí el problema de muchos, que a veces es mejor que Dios los deje pequeñitos, porque así se pueden salvar, así pueden llegar hasta el final. Saúl se sintió grande, Saúl pensó que lo podía hacer sin Dios, que podía tomar decisiones fuera de los preceptos del Señor. La grandeza de un hombre siempre estará en mantenerse pequeño delante de Dios. Es penoso lo que voy a decir, pero mientras Saúl estaba en el campo, mientras buscaba asnas, mientras estaba con su padre, se mantenía humilde, era muy pequeñito hasta que se vio con el poder. Así acontece con muchos, que una vez Dios los eleva, una vez Dios los pone en posiciones, piensan que ya sus padres, sus líderes, aún sus amigos, todos están pequeños, que él o ella son superiores porque supuestamente han sido posicionados por Dios. Y ahí es donde está la peor caída de un ser humano. Inclusive hay muchos que cuando Dios los posiciona, piensan también que deben cambiar hasta a sus esposas, porque la que supuestamente ellos eligieron no se ajusta al propósito de Dios. Ese tipo de personas debieron quedarse detrás de las asnas, debieron quedarse en el campo para que así pudieran haberse salvado, porque lamentablemente hay muchos que cuando son elevados por Dios, ahí es donde comienza su perdición, porque su corazón no es humilde y le sale la arrogancia y caen así como cayó Saúl.